En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en el Evangelio de la misa que acabamos de escuchar, con él entendemos que todos somos deudores de Dios y que Dios es paciente. En cierta forma somos la carga de Dios. Con algunos es exageradamente paciente. Los espera toda la vida. Y con otros, en cuanto cometen un pecado, inmediatamente se cobra. Y con nosotros, pues es paciente. Sin embargo, nadie puede confiarse de que porque tuvo paciencia ayer, la tendrá el día de hoy. ¿Sí? Eso es lo primero, de que todos tenemos una deuda con Dios, la deuda del pecado, que no es suficiente decir me arrepiento de lo que he hecho, lo reconozco y de aquí en adelante voy a cambiar. Esa es solo la primera parte. La segunda, tengo que pagar lo que debo. Y ahí es donde llega el ajuste. Llega el ajuste y la gente pierde la fe. Pero el ajuste siempre tiene que llegar. ¿Sí? Entonces, todos debemos la pena, la deuda del pecado, la nuestra y la de los demás. Y eso hay que pagarlo. Y hemos de agradecer mucho que Él sea tan paciente con nosotros, que de ninguna forma nos ha tratado como merecemos. ¿Sí? Pero eso no significa que pasado mañana será igual. Eso no podemos confiarnos. Eso es lo primero. Lo segundo, dice San Pablo, pues que dice, tengan cuidado cómo caminan, cómo viven, porque tenemos un enemigo muy poderoso. Si pónganse la armadura de la fe, ¿sí? El cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad, contrario al engaño con que nos tienta el demonio. Entonces, la pregunta, después de escuchar esta epístola de la misa, la pregunta es, ¿por qué es posible que en la creación de Dios exista esta maldad, esta presencia del demonio? Porque dice el Papa Pablo VI, 1972, encontramos con desconcertante frecuencia, encontramos el pecado, que es perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, y que es además ocasión y efecto de una intervención en nosotros de un agente oscuro, enemigo, que es el demonio. El mal no es solamente una deficiencia, es una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Y fíjense, lo más extraño es que durante este año y medio que tenemos con la pandemia, nadie se preocupa del demonio, nadie se cuida del demonio. Todo el mundo concentró sus esfuerzos en cuidarse la salud física, pero no la espiritual. Y mientras dice, como lo veremos
en una de los evangelios de las misas después de Epifanía, que mientras dormían los trabajadores, vino el enemigo y sembró cizaña. Nosotros acá entretenidos, ¿verdad?, con la boca tapada y todas esas cosas, la vacuna, y el enemigo haciendo de las suyas, embistiendo toda la creación. Y nunca se había visto de forma tan obvia y tan extendida la influencia del demonio en todas partes. Sí, aquella batalla de San Miguel y los ángeles en el cielo contra Lucifer acontece todos los días. Todos los días. Cada vez que el demonio nos sugiere otra salida, otro camino, y nosotros escuchamos sin darnos cuenta. ¿Sí? Entonces, nunca en la historia de la humanidad se había visto tan grande la sombra continua y pavorosa del demonio como en este último año y medio que hemos vivido. Y nos ha atacado de mil formas. Lo que es meramente físico, la preocupación física, ya no digamos el problema del miedo, sino también en la iglesia. ¿Sí? Entonces, del demonio viene el pecado, siempre, y casi siempre la enfermedad y la muerte. Sí, por eso nuestro Señor, para destruir la muerte, aceptó la cruz. Sí. Entonces, aunque el demonio ha sido vencido por Satanás en la cruz, sigue hostilizando a los discípulos de Cristo, especialmente a los apóstoles, que son los obispos. Por eso San Pablo dice: confórtense en el Señor y en la fuerza de su poder. Vístanse de la armadura de Dios para que puedan resistir ante las acechanzas del demonio. Sí. Entonces, dice el Papa Pablo VI, dice: ¿qué remedio o qué defensa podemos oponer a la acción del demonio? Dice: todo lo que nos defiende del pecado, nos defiende del mal. Sí. Y luego San Pablo dice: tomen el escudo de la fe. La fe simple, sin esperar visiones, ni cosas extrañas, ni nada de esas cosas, ¿verdad? La fe simple, desnuda, oscura, difícil. Y ya. ¿Sí? Entonces, dice el Papa Pablo VI: existen señales de la presencia de la acción diabólica. Dice: podremos suponer su acción siniestra allí donde la negación de Dios se hace radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, donde el amor es eliminado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es mistificado y desmentido, donde se afirma la desesperación como última palabra. Estas palabras de Pablo VI las hemos vivido este año y medio. ¿Sí? Pero eso es ya de forma general. De forma general en los países, en las ciudades, en las iglesias, en los pueblos. Lo que acaba de afirmar el Papa Pablo VI. Ahora, ¿cómo nos llega a cada uno de forma
individual. Pues primero, susurra a nuestro oído con ideas que sintonizan con nuestros gustos, con nuestras preferencias. Si nosotros supiéramos, bueno, lo sabemos, pero no lo aceptamos y lo escondemos. Pero si supiéramos cuál es el defecto más fuerte, el defecto predominante que tenemos, ganaríamos la mitad de la batalla contra el demonio. Pero nadie lo quiere saber. Nadie lo quiere saber. Incluso estas ideas que nos llegan del demonio, directamente del demonio, llegamos a pensar que son ideas nuestras, que a mí se me ocurrió. Pues no. Otra cosa sería, como digo, si conocieran cuál es su defecto más predominante. Porque ustedes saben que ya tienen 5 años, 45 años, 60 años, Él atacándolos por el mismo lugar, por el defecto predominante que cada uno de nosotros tenemos. Eso es lo primero. Lo segundo, corrompe el corazón proponiendo otros caminos que llevan a la comodidad, al confort, a la seguridad, a los deleites sensibles, al dinero. Y de esta forma corrompe la idea de obedecer y amar a Dios. Tercero, nos convence de que hacer la voluntad de Dios es muy difícil. Exageradamente difícil. Sí, entonces, como no se puede cumplir la voluntad de Dios, pues hacemos otra decisión. Hacemos otra cosa. Imagínense, 1 y 1000 veces, un día, 2 días, 10 veces al día, todos los años de la vida que hemos vivido, Él detrás de nosotros diciéndonos, cumplir con la voluntad de Dios es muy difícil. Imagínense las veces que no lo hemos escuchado. Pues 10,000 veces. Sí. Después logra Él darnos por vencidos. Nos desanima. Sí. Y nos dice, mejor quédate como estás. Así está el vecino y así están tus familiares. ¿Para qué vamos a batallar? Todo el mundo lo hace. Sí. Entonces, si analizáramos primero cuál es el mayor defecto, el defecto predominante que tenemos, y segundo, si analizáramos nuestras ideas que nos llegan, otra cosa sería. Las personas de fe, a las personas de fe, el demonio les hace sentir inútiles, incluso hasta poco inteligentes. Ahí están todos los que van a la universidad. Ven a los creyentes como si fueran menos y ellos superiores. Sí. ¿Y cómo logra el demonio esta tentación de vernos inútiles y poco inteligentes? A través de los terceros, a través de otras personas, especialmente los familiares. En la mayoría de los casos, los familiares son la mayor tentación que tenemos. Pero pues llega el bautismo del primo, y ahí vamos. Como nos gusta el menudo, ¿verdad? Aquí al menudo. Y se van al menudo ahí.
Ahí queda. Viene la quinceañera, la boda y vámonos. Y luego todos los escándalos que ven con los primos, con los familiares de los primos, con las amistades de los primos. Sí. Los miembros de la propia familia utilizados por el demonio. Los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela. Así el demonio nos tienta con el desaliento. Sí. Y este es el mayor de los éxitos. Imagínense, ya tengo aquí todos estos años viéndolo aquí en la parroquia. Sí. Dudar de la bondad de Dios. Ese es el desaliento. Dudar de la bondad de Dios. Así es como el demonio logra tantas victorias. Y si no logra victorias grandes, pues logra victorias pequeñas. El demonio también nos tienta en la forma en que vivimos la fe, por exageración o por defecto. ¿Sí? De decir, no, ahora no tengo ganas de ir a misa. Y luego esa pequeña desgana se lo comunican a sus hijos y en 2 o 3 meses el hijo ya no quiere ir a misa. O por exageración, el celo exagerado por las cosas de Dios. Sí. Que a veces ahí entre los grupos se mandan mensajes. Sí. Si tienen grupos de ahí con los medios de Facebook o lo demás, se mandan mensajes. Y ese celo es obra del demonio. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero, hay que llevar una vida ordenada. Una vida ordenada implica pensar bien, pensar ordenadamente, interpretar bien las cosas, interpretar pacíficamente las cosas, lo más serenamente posible, los acontecimientos de la vida. Si el demonio entra por allí, ya no nos vuelve a dejar. Hay personas que fueron negativas un 20 de noviembre y no volvieron a salir de esa situación por el resto de sus días. ¿Sí? Entonces, hay que ordenar el horario de todos los días. Nadie puede dejar para ver cómo se siente lo que tiene que hacer. Si no hay orden del día, del horario, de todos los días, no hay victoria sobre el demonio. Lo segundo, que cada quien se afiance en su vocación, que cada quien alimente su vocación, que sea fuerte en su vocación y que defienda su vocación como padres, como hijos, como hermanos, como casados, como esposos, como esposas. Luego, pues el acostumbrarse a rechazar siempre las tentaciones, no dialogar con las tentaciones, saber de dónde vienen, detectar de dónde viene la tentación y mejor si esa tentación tiene que ver con el defecto que cada quien tiene. Sí. Luego, pues también conseguir la ayuda de Dios a través de la oración, el auxilio de la Santísima Virgen, de San Miguel Arcángel, del santo patrón que cada uno de nosotros tiene. Luego, el acabar con la curiosidad. Que voy a chequear el Facebook de la prima, a ver si ya se casó o no se casó.
Así ya consiguió. Y ahí se la llevan. La curiosidad por saber cómo está la prima, si ya tiene lentes o no tiene lentes. Las noticias. A ver qué dicen ahora en la iglesia. Sí. Entonces, acabar con la curiosidad. Alimentar el recogimiento. Y las tres armas más importantes pues van a ser la oración, que sin ella perdemos. Sin ella siempre perdemos frente al demonio. Quien no ora vive bajo la influencia permanente del demonio. No es opcional, la oración no es opcional. Nadie vive si no reza. Sí. Lo segundo, la mortificación. Especialmente sus gustos personales. Mortificar los gustos personales. Y por último, la reflexión. El tomarse el tiempo para pensar las cosas. ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con lo que me pasó? En vez de sentirse mal, hundirse, desanimarse y buscar culpables, con cualquier cosa que pase, pregúntense, ¿para qué me pasó lo que me pasó? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué experiencia puedo ganar con lo que me ha pasado? Todo lo demás es del demonio. De que si me hicieron sentir mal, me hicieron sentir bien, si voy a perder, voy a ganar. ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Quién es el culpable? ¿Con quién me voy a quejar? Eso es otra cosa. No se pierde tiempo en eso. Sí. Entonces, en nuestra batalla, en nuestra lucha contra el demonio, pues Dios ha puesto como auxiliar principal a San Miguel Arcángel, que es el príncipe de la milicia celestial, que es el que cuando Lucifer dijo, no serviré, San Miguel dice, ¿quién como Dios? Si eso dijéramos cuando llega una tentación, otra cosa sería, ¿quién como Dios? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.